muchas gracias por acompañarnos y la idea un poco de la charla que les voy a presentar es mostrarles los resultados de unos experimentos realizados aquí en Estanzuela y de algunos trabajos que se realizan en la central de pruebas de Quillú, asociado a la utilización de novillos o de animales hijos de diferentes tipos de padre y por tanto ver cómo incide la genética o las diferentes líneas de padres de los novillos en la producción y su interacción con el manejo y la alimentación. Un poco la idea de la estructura de la charla es hablar de algunos conceptos medio básicos de mejoramiento genético animal, sobre todo para cuando usamos algún término, todos, tal vez no todos estén familiarizados con los términos, un poco comentarles cómo es el proceso de las evaluaciones genéticas, cuáles son la información que se obtiene de las evaluaciones genéticas de los animales y cómo podemos utilizar esa información en la generación o en la utilización de padres que generarán animales diferentes o por lo menos que cubran las características que buscamos de ellos. Vamos a ver los resultados de los experimentos y algunas consideraciones finales en relación a los puntos que mostremos. Y bueno, como mi área de trabajo es el mejoramiento genético, una de las cosas que buscamos en esta área es aumentar la productividad y la calidad de los productos de los animales, utilizando los principios de la genética. Van a ver cosas muy generales aquí, y esta es nos vamos a centrar en la selección dentro de las razas, y si bien los ejemplos que vamos a ver son todos ellos relacionados a trabajos realizados con la raza Hereford, nosotros entendemos que son extrapolables a otras razas. El mejoramiento genético animal y los sistemas criadores, cuando van a seleccionar o utilizan la selección, lo que están eligiendo son los padres de la próxima generación y el tamaño de esas progenies, y la herramienta que nosotros recomendamos que se utilice son los DEPs o los EPD, las diferencias esperadas en la progenie, que solo para hacer un breve capaz que repaso conceptual de lo que significa. Si nosotros tenemos un animal, el fenotipo es lo que podemos ver o lo que podemos medir en ese animal, sea el peso al nacer, el peso al destete, el peso a los 18 años, a los 18 meses, en 18 años va a estar media complicada, el área de ojo de bife o cualquier característica que nosotros podamos medir en los animales, va a estar determinado por dos cosas: por el genotipo y por el ambiente. Es decir, un mismo animal con los mismos genes colocado en dos situaciones ambientales distintas, todos sabemos que va a tener una respuesta diferente. Y cuando estamos hablando de reproductores, lo que nos interesa no es lo que ocurre con el animal, sino lo que puede transmitir ese animal a su descendencia. Entonces, en el caso de los reproductores, nos interesa tener un valor, una estimación de ese genotipo, de ese valor genético que va a poder transmitir a su descendencia. Nosotros entendemos que la mejor forma de tener una estimación o la mejor herramienta que tenemos para estimar el mérito genético de esos animales son los EPD o los DEPs, según la raza, y esos EPD son valores para diferentes características que tenemos de los reproductores y que se obtienen con un proceso que se llama evaluaciones genéticas. Las evaluaciones genéticas generan esos méritos, estimaciones del mérito genético de los toros y de las vacas, pero en este caso estamos hablando de los toros, y esa diferencia esperada en la progenie es la superioridad o la inferioridad de esos animales van a transmitir a su descendencia, y la gran ventaja que tienen es que nos permiten comparar reproductores de diferentes establecimientos, de diferentes lugares, importados y nacionales, en un mismo contexto. En nuestro país
Las evaluaciones genéticas funcionan de la siguiente manera. Las cabañas colectan información de sus animales, la información de la genealogía es proporcionada por la asociación rural. Las cabañas toman registros de sus animales identificados, peso al nacer, peso al destete, peso a los 18 meses, mediciones de características del canal, ultrasonido, etc. Lo envían aquí a Viña La Estanzuela, al servicio de reproductores, y nosotros recibimos esa información, la procesamos y en conjunto con otras instituciones realizamos las evaluaciones genéticas. En algunos casos esos DEP se utilizan para investigación y son valores que son publicados y disponibles para todos. Aquí es la página web donde queda esa información disponible. Cualquiera que esté interesado en el tema puede acceder y puede acceder a la información de cualquiera de los reproductores que son evaluados en nuestro país. Las diferentes razas tienen diferentes características de acuerdo a los registros que llevan. Y en las columnas ustedes van a ver las características que tiene evaluada la raza Hereford, la raza Aberdeen Angus, la raza Braford y la raza Limousin, que aparece con puntito porque en realidad está comenzando y los resultados no son públicos, son resultados intracabaña, digamos, eso en la medida que el proceso avance van a ser publicados. Y como ustedes verán, tenemos un listado importante de características que se publican y por los cuales se pueden tomar diferentes criterios para seleccionar los reproductores, muchos de ellos asociados a características maternales, de facilidad al parto y que tal vez no interesen demasiado en una jornada de invernada, pero sí algunas que están asociadas con características de crecimiento y que tal vez sean las que más interesen en este caso, y también las características que están asociadas a la calidad de las canales. Entonces el peso al destete sí es una característica importante para los invernadores. Los pesos a las diferentes edades, pesos al año y medio que se toman para todas las razas, el peso adulto se toman en algunas. Características de calidad de canal, que son mediciones por ultrasonido que se realizan en los animales en las cabañas y se procesa. Y en el caso de la raza Hereford, otra característica que es evaluada y que se publicó por primera vez este año es la eficiencia de conversión. Entonces, sobre estas últimas, que son las características asociadas a la calidad de las canales y a la eficiencia de compresión, es donde vamos a centrar un poco la atención en el día de hoy. Ustedes pueden encontrar para todos los animales, como yo les decía, DEPs y precisiones para las características, lo pueden encontrar en los sumarios de padres, y cada cabaña tiene listados propios. Entonces, si ustedes deciden comprar un reproductor, tienen esa información disponible. Ahora bien, en muchos casos, los insumos que ustedes compran, que son los terneros, no vienen con esa información y por tanto, tal vez después de ver un poco los resultados, en algunos casos sea interesante saber de qué línea de padres esos terneros son generados. Esto es lo que sería gráficamente una distribución de una población de animales, y estos son los DEPs o los EPD, tienen una distribución de este tipo, y podemos identificar en esos reproductores o animales evaluados, animales que son inferiores para una determinada característica, animales promedio o reproductores promedio y reproductores superiores. A su vez, como una forma de organizar esa información, podemos clasificar esos valores, esas estimaciones de mérito genético en franjas de porcentaje, que son los percentiles,
Entonces, los animales inferiores, para una determinada característica, van a estar en los percentiles más, en torno al percentil 90, los animales promedio van a estar en torno al percentil 50, y los animales superiores van a estar en los percentiles más bajos, es decir, en los percentiles superiores. Esto para nivelar lo que va a ser algunos términos que vamos a manejar en términos en relación a novillos, hijos de toros con tal percentil en la charla. Si todo funcionara bien y toda la superioridad que nosotros podemos identificar en un animal se transmite directamente a su descendencia, si tenemos una población que tiene un promedio de 100 y nosotros resolvemos o decidimos utilizar padres que tienen una media de 150, si todo eso fuera transmitible a su descendencia, el promedio de esa segunda generación sería 150, y si a su vez volvemos a elegir padres superiores dentro de esa población, podríamos ir teniendo crecimientos lineales para la característica. Lamentablemente eso no pasa porque la heredabilidad no es 1 y en general tenemos asociado para características reproductivas heredabilidades muy bajas, para características de crecimiento heredabilidades medias. Una forma de ver cómo evolucionan las diferentes características o el trabajo, cómo han seleccionado los productores en diferentes características, son las tendencias genéticas. Entonces vamos a ver que para el peso al nacer, las evaluaciones genéticas se empezaron a publicar a principios de los años 90, fueron creciendo y los productores llegaron a un nivel de estabilización y nivelaron esos pesos al nacer porque realmente era un problema y una preocupación con la que trabajaron, y por tanto la respuesta fue mantener estables esos pesos al nacer, y eso se dio en el contexto de que el peso al destete de esos animales evaluados tuvo un crecimiento lineal de casi 460 gramos, que el peso a los 18 meses también tuvo un crecimiento importante, y viene por la asociación que tienen las características entre sí, una característica que tal vez no sea del todo deseable, pensando sobre todo en sistemas criadores. El peso de las vacas también se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Por una cuestión de tiempo, los valores que ustedes ven y las gráficas que están presentadas son para la raza Hereford. Si nosotros presentáramos las mismas gráficas para la raza Verdin Angus, ustedes van a ver que serían muy similares en relación a la estabilización del peso al nacer, crecimiento del peso al destete, el peso a los 18 meses, y seguimos con eso, y el peso adulto de las vacas. Y si viéramos características asociadas a la canal, también veríamos un crecimiento en lo que es el área de ojo de bife de la población evaluada con una tendencia al crecimiento, y la grasa esto es la grasa subcutánea, la grasa de cobertura, ha mantenido un nivel decreciente o muy estable en el correr del tiempo. Y para la otra característica con la que vamos a ver, la eficiencia de conversión, se publicó por primera vez este año y por tanto no tenemos forma de ver cuál ha sido la tendencia en el decorrer del tiempo. Entonces vamos a ver un poco cuáles son los resultados de algunos experimentos que se realizaron utilizando o seleccionando padres en función de sus evaluaciones genéticas para algunas características en el desempeño de los novillos. Y lo primero que vamos a trabajar, vamos a ver, como les comentaba, dos tipos de experimentos, uno realizado aquí en Estanzuela y los resultados de las pruebas de eficiencia de conversión en Quillú. Los primeros son asociados a la calidad del canal y el objetivo fue evaluar el impacto de diferentes ganancias diarias, es decir, cómo respondían esos novillos hijos de diferentes líneas de padres
con diferentes ganancias diarias en el primer invierno, tanto en la calidad del producto como en el rendimiento carnicero. Para eso se tomó como criterio el EPD del área de ojo del bife, se tomaron toros ubicados en el percentil 50 y toros ubicados en el percentil 20% superior. Se usaron como padres en un rodeo comercial sobre vacas no seleccionadas, y esa progenie, es decir, esos terneros nacidos de esos servicios, ya se conocía con qué toro había sido servida cada vaca, pero a su vez se chequeó la paternidad de cada ternero, asegurando que esto fuera lo correcto. Estos trabajos fueron 3 generaciones de nacimientos realizados en el establecimiento de Laguna Blanca de Cerro Largo, en límite con el departamento de Tacuarembó. Esos terneros se utilizaron en la inseminación 23 toros de diferentes líneas paternas, tanto en inseminación como en el repaso de la inseminación, ya que todos los toros tenían evaluación genética. Y como para que tengan una idea del ambiente, eran destetados con unos 170 kilos y llegaban a Estanzuela en la primera quincena de mayo. Los toros utilizados fueron 2 grupos, un grupo de EPD de área de promedio que giraban, ustedes ven en gris claro, y en gris oscuro, en negro se ve aquí los valores de los padres en el grupo de alta. Cada letra corresponde a un toro y como las evaluaciones son dinámicas, en algunos casos los toros, en la medida que se va incorporando información a la evaluación genética, mejoran sus valores o bajan dependiendo la información que tiene en el procesamiento. Se eligieron esos grupos, digamos, diferentes para esta característica, pero que en relación al crecimiento o al peso de los 18 meses para estos animales fueron similares. Y estos son un poco los tratamientos a los que fueron sometidos estos animales. Un grupo de novillos de alta área de bife, uno promedio, y en el primer invierno a ganancias de 600 y 200 gramos cada uno de ellos, conformando cuatro tratamientos. La recría fue realizada a corral, básicamente para poder controlar de mejor forma las ganancias de peso de esos terneros. Luego de terminada la etapa esa de recría en la que se lograron estas ganancias, pasaron todos a una etapa de recría en pasturas. Cuando llegaron a los 350 kilos cada uno de los lotes, ingresaba al corral y cuando el lote alcanzaba los 520 kilos de peso promedio, eran enviados a faena. Entonces, como ustedes ven un poco en el esquema, en el color verde, la duración de las etapas que estuvieron en pasturas son diferentes, básicamente por 2 cosas. Una, por las diferencias que se generaron en la misma recría, por tanto los animales que tienen 600 gramos llegaron más pesados al final de la recría, y vamos a ver si hay alguna interacción con las demás cosas. La información proviene de 321 novillos faenados en 3 años, en 3 generaciones sucesivas. En la primera etapa, que es la etapa de recría, todos los terneros recibían la misma dieta, una dieta estos son la composición porcentual de los alimentos que se utilizaron, y en promedio la concentración de energía fue de 2,41 y de 16%, poco más arriba de 16% de proteína. Y si tomamos cuánto fue la oferta de ese alimento en relación al peso vivo, para los que lograron ganancias de 200 gramos, estuvo en torno al 2% del peso vivo el alimento ofrecido, y cerca del 2,7% en los de 600 gramos. Es decir, todos comían lo mismo,
a uno se le ofrecía menos que a los otros. Los de 200 gramos terminaban la comida, se les suministraba temprano en la mañana, al mediodía no les quedaba, y los otros en la tardecita también tenían el comedero del amigo. La etapa posterior fue en pasturas con una asignación de forraje del 5% entre praderas y verdeos, y la dieta de terminación fue una ración comercial en mezcla con fardo de moa, que tuvo esta concentración de energía y estos valores de proteína. Y si ustedes quieren algún detalle de cómo fue el periodo de adaptación, lo van a encontrar. Vamos un poco a ver los resultados. En las columnas ustedes van a ver primero lo que son los CPD de arco de bife alta y la ganancia diaria invernal a la izquierda son los de 600 gramos, a la derecha los de 200 gramos, y lo mismo para los novillos hijos de estas otras líneas de padre con menor CPD para arco de bife. Y la primera línea son el total de animales, y si ustedes observan el peso de inicio no fue diferente, el peso final sí lo es, era la idea de los tratamientos en base a que se le aplicaron diferentes cantidades de alimentos para obtener diferentes ganancias. La recría en pasturas, ustedes ven que los pesos fueron iguales porque era un criterio llegar a 350 kilos de peso vivo promedio para ingresar al corral. La ganancia diaria tuvieron diferencias. Los que habían tenido menor ganancia diaria, 200 gramos, compensaron, pero esa compensación fue parcial. Ustedes ven que las diferencias son relativamente bajas en relación a los animales que tuvieron 600 gramos de ganancia diaria. Y por tanto, esa compensación parcial determina que la duración del periodo que estuvieron en la pastura es distinta. Los que tuvieron esta línea de padres con alta recría fueron los que tuvieron menos y tuvieron comportamiento intermedio, y las peores recrías con padres de menor arco de bife tuvieron más. Cuando eso lo vemos en la terminación, el peso de faena fue el mismo, fue igual, no hubieron diferencias, tampoco hubieron diferencias en la ganancia en el periodo del corral ni en la duración del mismo. Es decir, se generaron novillos que fueron a faena con los mismos kilos, la diferencia que vamos a encontrar no es en los kilos de faena, y los resultados en el corral fueron muy similares. Entonces, una de las primeras cosas es, se verificaron diferencias en lo que es los días en llegar a los 350 kilos, en parte por los tratamientos de las altas recrías, o los 600 gramos en la recría, no fue solucionada, pero también las diferencias dentro de una misma recría, que podrían ser las dos primeras líneas o las dos de abajo, los padres con mayor área de bife también tuvieron una menor duración en las etapas. Eso se ve reflejado en las edades de faena de esos animales, que tiene una diferencia casi de 3 meses en cada uno entre los tratamientos extremos, es decir, los que demoraron menos fueron faenados en promedio con 23 meses y los que demoraron más, 26 meses. En relación a qué ocurrió con la característica por la que se definía, que era el área de bife en la medición de los padres de esos animales, las diferencias se mantuvieron significativas y durante todo el periodo, es decir, nunca los de EPD promedio para esa característica alcanzaron los de los mayores valores. Y cuando empezamos a mirar ya un poco los resultados de lo que son la faena de esos novillos,
vemos que tanto en el peso de faena como en el peso de canal caliente, como en el peso de cuarta balanza, no tuvieron diferencias y era parte de la idea, es decir, enviar a faenar los novillos a un mismo quilaje, con características similares, pero cuando miramos el rendimiento, sí, ya empezamos a ver alguna diferencia, sobre todo entre los que tuvieron padres con mayor área de ojo de bife y mayor y una recría más alta de 600 gramos en comparación a todas las otras combinaciones. Y ese rendimiento en cuarta balanza también se mantiene la diferencia. Si eso después lo miráramos, lo observamos en el corte pistola de los animales, tenemos en la parte de abajo las indicaciones de a qué corresponde cada uno de las columnas. El primero es alta área de ojo de bife y recría de 600 gramos, alta área de ojo de bife y recría de 200 gramos, área de ojo de bife promedio y recría de 600 gramos, y área de ojo de bife promedio y recría de 200 gramos. En el rojo ustedes van a ver la proporción de cortes, en blanco la de hueso, en amarillo la proporción de grasa y en gris el porcentaje de recortes que tienen cada uno de los cortes pistola. Entonces, las diferencias fueron marcadas entre la proporción que tienen los mejor recriados y los hijos de padre de mayor área de ojo de bife, de casi 2 puntos de porcentaje, y un comportamiento intermedio para las otras dos combinaciones, y esas diferencias en general estaban explicadas por una menor proporción de hueso en esos cortes pistola, que no presentaron diferencias en quilaje y un menor nivel de recortes. En los cortes más caros, que son rescatados de la canal o extraídos de la canal, también en el ramp and loin, el peso mayor se verifica en los que tuvieron recrías de 600 gramos y padres con área de bife superior, y a su vez explicado principalmente por el mayor peso de esos bifes, y en los animales, en lo que refiere a la terneza, no hubo diferencias. Y una cosa que sí tiene incidencia en lo que son los negocios de la industria, pero que no se refleja en el precio que reciben los productores, hubo diferencias importantes en lo que fue la proporción de bifes con mayores a 4,5 kilos, y lo mismo ocurre con otro tipo de cortes. Pero para resumir un poco la información de esto, cuando utilizamos padres superiores para esta característica, vamos a área de ojo de bife, vamos a obtener mayor rendimiento, mayor proporción de corte de pistola en la canal, mayor porcentaje de cortes y mayor peso de algunos cortes de relevancia para la industria. Los otros resultados que les voy a presentar, también de novillos con paternidad conocida, corresponden a las pruebas de eficiencia de conversión que se realizan en la central de prueba de Quillú. Se publicó, como les comentaba, un EPD para eficiencia de conversión de alimento, que se basa en las medidas de eficiencia de conversión que tienen los animales, y se basa en la diferencia entre lo que el animal come realmente y lo que se esperaría que comiera en función de su peso y ganancia diaria. Y los animales más eficientes son los que comen menos a lo esperado. Esto se realiza en la central de prueba de Quillú. Para aquellos que no sepan, las pruebas permiten estimar o medir el consumo individual de los animales. Los animales tienen estos comederos GrowSafe, en el cual tienen balanzas. Aquí en la punta se ve una de ellas. Cuando ingresa a comer, se lee el chip de trazabilidad del animal. Hay un pesaje que es secuencial, entonces
por diferencia entre lo que había al inicio y cuando el animal se retira, se sabe cuánto consumió cada torito o cada novillo de los que han participado en la prueba. Las características para los novillos es un rango de edades según los protocolos que se utilizan en las pruebas que se realizan en otros países y que permite que esa información sea comparable. Si quieren tener una idea de qué dieta o qué alimentación tuvieron esos animales, se presenta ahí, pero son dietas basadas en silos de planta entera de sorgo y de planta y de cebada, maíz y núcleo proteico, que alcanzan valores de energía de 2,65, porcentaje de proteína superiores al 12%, y la información que vamos a ver corresponde a periodos de prueba de esos animales que están 70 días en ese sistema de alimentación, al que solo consumen lo que está se les ofrece alimento al libitum en cada uno de estas balanzas, de estos comederos. Tiene un periodo de acostumbramiento y luego se pesa día a día lo que consume cada animal. En relación a lo que es el crecimiento de esos novillos durante la prueba, son 120 novillos, ustedes van a ver previamente ya clasificados lo que serían los animales de alta eficiencia, de eficiencia promedio con la letra B y de media eficiencia, perdón, con la letra M y baja eficiencia con la letra B. Ustedes ven que la evolución de peso de los novillos durante la prueba es básicamente la misma. Si vemos los pesos de inicio y peso de final y la ganancia diaria de peso no presenta ninguna diferencia, pero donde sí empezamos a ver diferencias es en el consumo que tienen esos animales, que van de un poco más de 9 kilos a 10 kilos 300, y que si lo estimáramos en el periodo durante el cual estuvieron en la prueba, representa diferencias de 1 kilo 200 de consumo de materia seca para obtener las mismas ganancias. Quiere decir que si nosotros lo vemos por lotes, por grupo, vamos a tener novillos que tienen el mismo desempeño, pero hay algunos que comieron 600 gramos más que el promedio y hay algunos que comieron 600 gramos menos. Es decir, tenemos una amplitud bastante interesante de consumo para obtener las mismas respuestas. Si a su vez esto lo miramos, porque esto es el promedio del agrupamiento de esos animales, si nosotros eso lo miráramos en eficiencia de conversión del alimento, vamos a ver diferencias que también son importantes, un poco inferiores a 6 y los menos eficientes superan los 6,7. Entonces, si todos los novillos se comportaran igual y reflejaran exactamente las respuestas de las tablas de nutrición, el consumo residual o esa diferencia sería cero, serían todos iguales. Pero eso no es lo que ocurre y tenemos una variación importante en las respuestas de esos novillos. Nosotros tenemos animales, ustedes van a ver aquí en la punta, que comen más de 1 kilo menos de lo esperado para la ganancia de peso que tienen. Hay algunos que están en torno al promedio, es decir, consumen lo que se espera consumieran para esa ganancia, para ese peso y ganancia de peso que tienen los animales, y hay algunos que están sobre la derecha que consumen mucho más, casi 1,5 kilos más por día de lo que deberían, de acuerdo a la ganancia que obtuvieron. Entonces, los valores negativos aquí van a ser los más eficientes, en el medio van a estar esos valores, esos animales promedio, y los menos eficientes van a ser los que van a comer más de lo que nosotros esperamos. Entonces, si observamos los extremos de este grupo de novillos, vamos a ver variaciones, similares ganancias de peso de los animales, pero con diferencias en el consumo que alcanzan el 30%. Es decir, estamos hablando con diferencias importantes en lo que consumieron los animales. ¿Qué pasó con esos animales después que salieron de la prueba? Fueron todos tuvieron la misma alimentación y fueron hasta faena.
y ustedes observan, no hay diferencias en los precios, en los pesos vacíos por embarque de esos animales, tampoco en las ganancias diarias y en demás características de la canal medida en el nivel de engrasamiento o en el nivel de grasa intramuscular. Entonces, a modo para ir cerrando un poco y llegar a algunas consideraciones finales al respecto, reforzamos a partir de los resultados la importancia de tener ganancias diarias en el primer invierno superiores a los 400 gramos. No todos los novillos son iguales. Los novillos hijos de toros superiores para esta característica o para característica carnicera generan menor rendimiento y mayor proporción de cortes, y esa respuesta se obtiene cuando las recrías son altas. Y existe una oportunidad de seleccionar animales más eficientes en el uso del alimento, utilizando esta característica de eficiencia de conversión del alimento. Tendremos que trabajar es una característica difícil de medir, cara de medir, es muy limitante en términos del número de animales que se pueden medir, y realizar estudios en ver si eso se puede medir en pasturas y su correlación con eso. Quiero agradecer al personal de Viña La Estanzuela, que muchos están acá y muchos colaboraron en estos trabajos, al ingeniero Diego Vila, titular de la estancia de Laguna Blanca, por la generación de los novillos, y a las cabañas que proporcionaron semen y a las casas de inseminación que proporcionaron semen para estos trabajos, y también a la ingeniera Lina Bajo por la información que nos suministró de las pruebas de eficiencia. Muchas gracias y quedamos a las órdenes por cualquier consulta.